Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, pieza clave en la negociación del TEMEC cuando se renegoció el Telecán, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, que recientemente además participó en el broadcast, cosa que agradezco mucho. Estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, encantado de saludarte. Pues acá en Monterrey, donde también tienes muchos seguidores. Así es mi segundo hogar. Bueno, tercero porque también Guadalajara y así estoy. Pero, oye, estimado Juan Carlos, pues vaya semana que hemos vivido. Evidentemente el proceso electoral del domingo pasado dio un resultado abrumador de mayoría pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena, y se va conformando hacia adelante pues estamos en ello, ¿no? En la mayoría calificada en el Senado, aunque falten les falten algunos legisladores para lograrla. Prácticamente no hay nadie que dude que esto vaya a ocurrir. Y en ese contexto te pregunto, y ya hace unos días, y gracias por la disponibilidad, pues, ¿cómo entender las reformas planteadas, particularmente en lo que se refiere a órganos autónomos? Recuerdo que tú me habías dicho, bueno, pues en el TEMEC, en el texto, no dice que se llame IFT o Comisión Federal de Competencia Económica, y lo digo porque en las reformas constitucionales planteadas se planea desaparecerlos. ¿Eso qué puede implicar en términos del TEMEC? Bueno, a ver, déjame, me voy un paso hacia atrás. Primero, pues sí, efectivamente creo que el resultado del domingo estaba de alguna manera, estaba de alguna manera esperado que ganara Claudia Sheinbaum la presidencia, pero no la mayoría del Congreso. Y eso, pues bueno, generó toda una serie de resultados y de especulaciones, puso muy nerviosos a los mercados, por ahí el tipo de cambio, la bolsa, etcétera, cosas que todo ha ido reportando aquí, ¿no? Pero luego, en la medida en la cual se ha ido confirmando ese dato, y a pesar del tipo de declaraciones que ha hecho, por ejemplo, el doctor Juan Ramón de la Fuente y otras personalidades, pues el nerviosismo sigue. Y eso, desde mi perspectiva, señala pues que efectivamente el uso de esa mayoría para aprobar cosas, reformas constitucionales que podrían presentar riesgos a ciertos compromisos internacionales, pues es bastante fuerte, ¿no? Los órganos autónomos, concretamente la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, están previstos, su existencia está prevista en el tratado. No necesariamente quiere decir que tenga que existir como actualmente nosotros lo conocemos. Esos organismos, su estado actual pues ha sido proceso de su evolución a lo largo de muchos años. Pero lo que no se puede hacer es pues que ser juez y parte. Entonces, la manera en la cual la reforma está planteada, pues muchas de las funciones que actualmente tienen estos organismos serían reintegradas al Ejecutivo, lo cual desde mi perspectiva estaría violando esos principios del TEMEC, ¿no? Es decir, existe el compromiso de tener la actividad de regular ese tipo de actividades en materia de telecomunicaciones, en materia de competencia. Puede hacerse de otra manera diferente que no sea a través de la COFESE o del IFT, pues sí se puede hacer de otra manera, pero lo que no se puede es que eso, pues el propio Ejecutivo lo regule, y así mismo digamos, fiscalice, ¿no? Pues que es el sentido de estas reformas, ¿no? Y aquí estamos hablando solamente de estas que me preguntas tú, pero hay dos o tres cosas dentro de este paquete de reformas de febrero que deberían ser igualmente preocupantes, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, en materia de comercio agroalimentario, el famoso caso del glifosato y de los organismos genéticamente modificados, que bueno, pues imagínate, si eso ya, como está ahorita, esa ambigüedad, generó el establecimiento de un panel en materia de comercio de maíz, pues que se suba ese tipo de compromiso a nivel constitucional, pues va a ser todavía más complicado, ¿no? Por ahí también, yo ya francamente no recuerdo en dónde está el estatus, pero por ahí también recuerdo que parte de los temas energéticos hayan sido capturados en una reforma. Ahí sabemos que la Corte dio también una decisión hace unas semanas, eh, pero subirlo otra vez a la Constitución. Me estoy refiriendo a esta parte del tema energético en donde Pemex y CFE tienen privilegios diferentes y que se tiene que dar primero
paso a la electricidad que hace CFE en vez de la que generan los privados, etcétera, etcétera. Eso también estaba en una reforma. En fin, creo que en general el nerviosismo existe por esas razones, Rodrigo, y bueno, pues se ha tratado de salir a aclararlo por parte del equipo de transición, pero pues luego suceden cosas como las de ayer donde en una conferencia de prensa se avisa que claro, que cómo no, que va todo en el mes de septiembre, e inmediatamente ves el efecto del tipo de cambio, ¿no? Sí, totalmente, como que nadie mientras la virtual presidenta electa pues hablando con Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, ¿no? Entonces sí parecería un poco esquizofrénico esa parte. Ya por la tarde, por cierto, tuiteaba la virtual presidenta electa una reunión con los líderes de BlackRock acá en México. Entonces, bueno, pues sí, de repente parece contradictorio. Ahora, bajo eso que ya mencionabas y este paquete de reformas y lo que pueda generar de reacción en Estados Unidos y Canadá, ¿cuáles serían los caminos? Me llamó la atención y sobre esa línea me quiero ir y preguntarte, ¿cómo viste la última reunión trilateral? Me llamó la atención que para el nivel de, digamos, pues de situación que hay, está vivo el panel de resolución de controversias en materia de justamente del decreto transgénico, pues no se asomó nada, ¿no? Parecería que es en buenos términos, porque claramente Estados Unidos está en la dinámica político-electoral de noviembre, y entonces parecería que no quieren mover mucho las aguas, pero ¿cómo lo estás viendo? Pues mira, yo la verdad es que no esperaba grandes anuncios ni novedades muy inesperadas, perdón por ser reiterativo, en esa reunión de Tucson. Pero ahí hay varias cosas que me llamaban la atención. A ver, lo primero es que efectivamente, pues en medio de todos estos temas electorales, en medio de cuestiones migratorias que en Estados Unidos pesan mucho, en ese momento pues no había sucedido todavía la elección en México, o sea, en medio de todo ese, digamos, ruido blanco que hay alrededor, pues el TEMEC sigue funcionando. O sea, los comités se reúnen, la gente va a presentar sus temas, se hacen los reportes. Entonces, bueno, eso habla muy bien del TEMEC, habla muy bien de la arquitectura institucional que hay alrededor de todo eso, pero pues obviamente ese trabajo tiene que producir resultados. Si la gente nada más se reúne a platicar, pues por mucho que platiquen, eso no va a ser suficiente para que ahora sí que los mercados se calmen, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, no hay nada de ninguno de los muchos temas pendientes. No había nada de maíz, pero tampoco había nada de automotriz, de autopartes, de comercio, de lácteos, en fin, hay muchas cosas pendientes y eso es lo que sí está empezando a ser muy preocupante, como que estamos barriendo los problemas abajo de la alfombra y pues se empiezan a acumular. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos en noviembre. Sin duda eso también será algo importante para el funcionamiento del TEMEC. Si llega a ganar Donald Trump, que me parece increíble que a pesar de todo lo que está pasando el tipo sigue ahí en la contienda, pero bueno, si llega a ganar Donald Trump en noviembre, pues creo que sabremos que va a haber un ambiente mucho más hostil, va a haber un ambiente también mucho menos cooperativo, ¿no? Creo que también hay otra cosa que me llamó mucho la atención no hablan de China per se en el Ujú. comunicado de la reunión de libre comercio, pero sí dicen que los tres países van a continuar cooperando en temas relacionados con la operación de las economías de no mercado. Pues eso quiere decir Claro, China, francamente. claramente. Sí, es Eh, como el elefante en la sala, pero este es panda gigante, ¿no? Ahí sí, está muy exactamente, presente. ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, esa parte estuvo también curioso, los aranceles que se han puesto. Ahora también temas como lo que está haciendo el SAT y aduanas con la mensajería y Claro. eliminar todos estos paquetes que vienen de estos lugares. Es parte también de lo que Norteamérica está haciendo hacia China, hay que monitorearlo. De 5 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Juan Carlos, hace un momento mencionaba como ayer el sector automotriz le pedía a la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum, que
pusiera atención en la parte del TMEC en términos de las reglas de origen que no se ha cumplido y de repente parecería, a propósito de lo que estamos hablando en la parte final del bloque pasado, que pues estamos en un estado de cumplo pero no obedezco, ¿no? Es decir, ni Estados Unidos presiona mucho y México tampoco y se mantiene ahí un status quo y al mismo tiempo pragmáticamente sin decirlo, pues digamos atienden la preocupación de el panda en el cuarto, es decir, pues lo que está significando China para el mundo y sobre todo los señalamientos particularmente que ha hecho Estados Unidos. Sí, es correcto. Me gustó esa frase de cumplo pero no obedezco, porque creo que retrata perfectamente lo que efectivamente pues, vemos que está sucediendo, ¿no? En muchos rubros, ¿no? Y aquí hay muy abiertamente, muy honestamente, no solamente es México, luego me parece que solo vemos esa parte, pero también Estados Unidos y también Canadá se encuentran en situaciones similares, ¿no? Y aquí, pues de cara a, bueno, primero aquí en México, pues el tener la mayoría, el Morena, el oficialismo, al tener esta mayoría, pues sí, puede tomar decisiones que vayan a complicar mucho o a caer en abiertas violaciones del TEMEC, pues a través de cosas como lo que mencionábamos en el bloque anterior que pues se señalan desde el Congreso, ¿no? Pero pues otra vez, en Estados Unidos también la elección en noviembre nos puede ahí destapar ciertos problemas. La revisión del 2026 pues ahora sí ya se ve cerquita, ya se ve a la vuelta de la esquina. Es otra cosa que también no mencioné, pero ha habido también ya en público, ya se habla más de la revisión del TEMEC, ya se habla más de que pues hay que proponer, hay que juntar al sector privado, hay que recibir insumos, hay que proponer cosas. Siento que ese proceso tiene que ser más abierto, pero se enmarca en esta misma discusión, Rodrigo. O sea, una vez que las realidades políticas de los países empiezan pues a través de las elecciones a darse cauce, pues ahora ya va a haber gobiernos que van a tener un mandato, que van a tener una responsabilidad. En el caso de México, un gobierno pues con muchísimo poder y que pues eso puede influir en el carácter y en la naturaleza de las propuestas que lleve cada país al proceso del 2026, ya sea en el tema automotriz o en el tema laboral. Por ahí también vimos que hubo 2, 3 casos recientes, uno de ellos en Volkswagen, por cierto. Vemos también que en Estados Unidos existe la preocupación de que México sea utilizado como trampolín para productos chinos. En Canadá tiene sus temas. Entonces, bueno, pues todavía, digamos que avanzamos una tercera parte del proceso. Falta el segundo, que es la elección en Estados Unidos. Y pues en Canadá, si en el 2025 está la elección, también van a pasar por algo similar, ¿eh? Claro, y sobre todo que puede cambiar de tono dramáticamente si llega a la Casa Blanca Donald Trump 2.0, tendrá un montón de prioridades, obviamente, en el escritorio. El Resolute Desk, ¿no? Se llama Sí, ese que le regalaron a Kennedy, ¿no? Exactamente. Eh, ajá. Bueno, el punto es que va a ser importante porque obviamente siendo Donald Trump, tú conociste obviamente de primera mano a esa administración, a su negociador Robert Lighthizer, que de pues todos los ex colaboradores de Trump, que muchos de ellos han roto relaciones con él y han escrito libros muy, pues en donde hablan muy mal del expresidente, pero Robert Lighthizer, que tú conoces bien, pues no, es un profesional, un hombre de poco más de 70 años, debe andar en los 74 probablemente, y va a ser interesante porque va a aprovechar probablemente Donald Trump, no lo sabemos ni tú ni yo, pero para exacerbar las posiciones de negociación y tratar de sacar más cosas, ¿no? Evidentemente ayer se dieron a conocer los datos de la balanza comercial de abril. México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos y el déficit comercial de Estados Unidos con México está creciendo pues de manera consistente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cadenas de valor están muy integradas. Sí, fíjate que eso, bueno, dentro de todo, lo que hemos comentado de esta semana que parece una década, ¿no? Lo tuiteaba hace rato. Exacto. Pues insisto, hay cosas que siguen funcionando, pero no debemos de darlas por sentado, ¿no? Una de esas es el comercio exterior. Por ahí tuvimos un tropezón en las exportaciones a principios de año, se han recuperado bien, la inversión sigue llegando, la apreciación, perdón, este tipo de cambio, este ajuste en el tipo de cambio, pues a los exportadores de alguna manera les da un poco de alivio, ¿eh?
porque el famoso superpeso pues Sí. les estaba de hecho afectando a nuestra base exportadora. Entonces, mira, hay que continuar con mucho cuidado. Yo aquí pues sí esperaría responsabilidad en las declaraciones, sí esperaría responsabilidad en el manejo de esas mayorías. Eh, Deja tú por lo que le puede implicar a nuestro país y la reacción de los mercados a ese tipo de cosas que afectan directamente a nuestro país. Pero porque lo último que quieres, tomando esa alegoría y pasando la región Temec, pues lo último que quieres es meterte en una guerra de declaraciones. Algún día Claro. aquí va a decir algún senador, un diputado o alguien diferente y luego le van a contestar en Estados Unidos y vas a empezar a tener un ambiente pues bastante, muy poco constructivo, ¿sabes? De cara a esa revisión del TEMEC y en otros temas de la relación bilateral. Entonces, pues sí, necesitamos ser responsables en ese aspecto. Yo estoy seguro que las personas van a tomar sus decisiones adecuadas, se van a preparar para estas cosas, pero pues contra ese tipo de volatilidad que se genera cuando hay un micrófono adelante, pues hay muy poco que se puede hacer. Entonces, calma y responsabilidad, creo que esa sería mi expectativa, ¿no? Sí, es increíble que les fallen los efectos de segundo orden, ¿no? Se sorprende. Hoy el mercado reaccionó, qué sorpresa, ¿no? Pero bueno, pues sí está pasando. Estimado Juan Carlos, te mando un gran abrazo. Como siempre, sabes qué interesante, mi amiga Clelia Hernández, la directora de Nuevo León 4.0, por ejemplo, estaban organizando un foro México-US entre la Caneta y el gobierno de los Estados Unidos en semiconductores, ¿no? Y es este pragmatismo también en términos de un Estados Unidos que está tratando de transformar las cadenas de valor en la parte esencial que son los semiconductores, en donde claramente México no va a producir semiconductores, pero puede jugar un papel fundamental y lo están impulsando con pragmatismo. Y parecería que estratégicamente eso no debería cambiar y hay oportunidades interesantes. Y bueno, pues vivimos entre esas dos cosas y falta ver la parte que le va a poner presión a la diplomacia en términos de migración, si es que Donald Trump regresa, porque yo sí lo veo más allá de la campaña, es algo que ha planteado, lo ha hecho en la revista Times, etcétera, en una entrevista, y eso pues le va a generar presión diplomática y contaminar los temas comerciales, inevitablemente, pero es mi interpretación. Pero ese es el tono, digamos, en el que hoy estamos, estimado Juan Carlos. Así es, hay que, insisto, tener mucho cuidado, ser responsables. Qué bueno que mencionas eso del evento en Monterrey. Yo también voy a estar en otro evento en Aguascalientes. Pronto, ahí los invito. También sé que va a haber cosas en Jalisco que voy a ir pronto, en el sur sureste. O sea, esa parte es muy rescatable. Sí, Que esos temas pues ya están siendo planteados en muchas partes de la República por el efecto del nearshoring, por la importancia del comercio exterior, pero eso solamente viene a incrementar más o darle más peso a esto que estamos diciendo. Necesitamos tener una estrategia coherente, necesitamos ser responsables, necesitamos cumplir los compromisos. Y pues bueno, a veces cuesta trabajo, pero está demostrado a lo largo del tiempo que esa es la única forma de ganar confianza internacional y sobre todo mantenerla, que es lo que puede costar más trabajo todavía. clave el asunto. Juan Carlos, un abrazo. Doble, hasta pronto. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.